que ya se encuentran dentro del salón. También invito a las personas que están afuera que hagan su ingreso. Vamos a empezar nuestro panel. Este panel es sobre articulación del transporte urbano e intermunicipal. Así que los panelistas que nos acompañan hoy son el ingeniero Mario Vinicio Chauca, gerente general de Terminales Terrestres del Perú. También nos acompaña el doctor Carlos Alberto Molina, director departamental de Tránsito de Antioquia, el doctor César Julián Salas, director territorial del Ministerio de Transporte, y el doctor Álvaro Hernando Cardona, director ejecutivo de la Cámara de Transporte de la ANDI, quien además será el moderador de este panel. Así que, doctor Cardona, tiene usted la palabra. Gracias. Ahora es muy poca la gente que hay. Muy buenas tardes. Vamos a dar entonces reinicio o inicio mejor a la última jornada de este 7º Congreso de Transporte de Pasajeros, Turismo, Infraestructura y Competitividad. Y no sé si ustedes lo habrán percibido, pero hemos hablado de la política, de la regulación, hemos hablado de la supervisión, hemos hablado de ciudades inteligentes, hemos hablado de los avances en la administración de combustibles, hemos hablado esta mañana en un panel muy interesante, muy rico sobre las capacidades organizacionales de nuestras empresas, hacia dónde hay que migrar, pero hay un aspecto que aún no hemos tenido la oportunidad de debatir y de conversar. Y tiene que ver con la articulación entre los modos urbano e intermunicipal. Estábamos conversando ahora con la doctora Aida Lucio Espina, quien muy amable nos acompañó durante el almuerzo y un rato aquí en el auditorio, precisamente sobre ese aspecto. De hecho, no sé si ustedes habrán caído en cuenta que en alguna de las versiones de la agenda que bastante hemos tenido que mover por circunstancias que ustedes han venido conociendo, buscábamos que la doctora Aida Lucy moderara precisamente, en un proceso de innovación en la realización y ejecución del Congreso, que ella fuera la que moderara uno de estos paneles para que como autoridad precisamente nos escuchara sobre alguna de las cosas que podrían servir al Ministerio para seguir marcando el derrotero, por supuesto en pro de un mejor transporte de pasajeros. Pero insisto, hay un tema que no hemos tocado y es el tema de la articulación. En otras palabras, el tema de los intercambiadores modales, el tema de la intermodalidad, pero partiendo desde los nodos. Así que le doy un agradecimiento al ingeniero Molina, le doy un agradecimiento al ingeniero Chauca, le doy un agradecimiento a mi colega el doctor César por acompañarnos en este panel que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Y para no alargarnos más y para hacer una introducción a este tema, yo he hallado un concepto de intercambiador modal que es el que están viendo allí. Por supuesto, lo he separado dentro de sus componentes. Este concepto que ustedes ven aquí ha sido adoptado por la ciudad de Cali, Bogotá, en un par de documentos y me pareció muy interesante usarlo para dar inicio a esta discusión. ¿Equipamiento urbano solamente? En materia de intercambiador modal, en materia de articulación entre un sistema urbano y un sistema intermunicipal, exclusivamente tenemos que hablar de equipamiento urbano. ¿Se requiere un equipamiento en la carretera antes de lo urbano? Esa es una de las primeras preguntas que quiero poner sobre la mesa. Ingeniero Molina, comencemos con su opinión. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para usted, doctor Álvaro, para todos los organizadores. Muchas gracias por invitarnos a que compartamos aquí pues algunas de las experiencias que hemos vivido. Un saludo a los compañeros aquí del panel y a todos los transportadores y dueños de empresas que a esta hora, hoy viernes, pues nos acompañan. Yo pienso que, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido, y voy a tocar pues mucho el tema que hemos vivido en Medellín. Yo estuve durante 4 años como
gerente de las terminales de Medellín, donde empezamos a hacer un trabajo, yo pienso que muy innovador y que debería de servir de ejemplo para el resto del país. A mí me parece que por la falta de planeación que hemos tenido, pues las terminales de transporte se crearon hace muchos años. Aquí hay terminales como la de Cali, que ya lleva 42 años, la de Medellín que ya tiene 40, en fin. Las diferentes terminales han tenido su fundación hace muchos años y luego llegó el transporte masivo. Ha habido un error de parte y parte y por eso digo yo que lo de Medellín es muy interesante para tocar aquí, porque el error que se ha cometido en el resto del país también lo cometimos en Medellín. Por ejemplo, ahí hay dos terminales, una que es la terminal del norte, terminal que cuando se hizo, pues no existía el auge del transporte masivo, pero cuando se hizo el transporte masivo, cuando se construye el metro, pues tuvieron la precaución de que quedara el metro vinculado con la terminal. Eso ha hecho que allá no haya tanta dificultad hoy con esa integración entre el transporte masivo y los buses intermunicipales. Pero luego, 20 años después, construyen la terminal del sur. Ahí se cometió el error que se ha cometido en muchas terminales del país, porque esa terminal del sur se hace después de estar hecho ya el metro y la terminal no la hacen conectada con el metro. Pues allá tenemos el problema hoy de que esa terminal está desconectada totalmente y no tiene el funcionamiento que debe tener porque no hay una verdadera conectividad con el transporte masivo. La conectividad tiene que haberla porque los tiempos modernos nos llevan a que tiene que haber en las ciudades transporte masivo y las terminales y los transportadores no pueden ser ajenos a esa realidad. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde estuvo la falta de planeación? ¿En las demás terminales o en el transporte masivo? Uno mira el problema de Cali, de Pereira y de otras ciudades donde desafortunadamente se construye el transporte masivo y no se vincula con las terminales. Entonces hoy hay una disputa entre si esos pasajeros que llegan, si ese bus que llega con pasajeros debe entrar a la terminal o simplemente los deja en una de las estaciones que tenga, digamos, de acuerdo a la modalidad que tengan en cada ciudad, Metroplus o Transmilenio aquí en Bogotá, en fin, o en el metro de Medellín. O esa empresa de transporte masivo debió haber tenido una conexión con las terminales. Yo creo que ahí hay una falta de planeación, vuelvo y repito, en Medellín tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos la terminal que está vinculada al transporte masivo, que funciona muy bien, y la que no, y hoy están hablando de trasladar esa precisamente que no está conectada hacia otro sector de la ciudad, digamos ya fuera de la ciudad de Medellín, inclusive en un municipio que llama La Estrella, para conectarla al metro. Un doble trabajo, un doble esfuerzo, un doble gasto, cuando se pudo haber previsto desde el principio. Entonces yo creo que esos equipamientos hay que buscar hacerlos, yo creo que son necesarios, pero hoy hay que mirar cómo se integra porque es necesario darle al ciudadano, darle al pasajero, que es la razón de ser del transporte, el ciudadano, todas las posibilidades, y por eso la terminal de Medellín, por ejemplo, es tal vez la única terminal del país, y me atrevo a decir que es la única que tiene hoy transporte multimodal porque allá en esa terminal hoy se están ofreciendo 3 sistemas de transporte y vienen 2 nuevos, va a quedar con todos los sistemas de transporte que se pueden ofrecer. Está el bus urbano, está el bus alimentador del metro, está el metro y le va a llegar el tranvía y le va a llegar los cables de la zona noroccidental de la ciudad y le va a llegar el tren de cercanías. Es decir, en cuestión de 4 o 5 años la terminal norte de Medellín es una verdadera terminal multimodal que va a ayudar lógicamente a prestar un servicio no solamente para la ciudad, sino para el turismo, para la gente que llega de otras partes, y esto que se está viviendo allá es lo que me parece a mi modo de ver como experiencia, se debe replicar en el resto de ciudades del país. Ingeniero Chauca, un poco tomando la opinión del ingeniero Molina, yo le hago una pregunta y es la siguiente, sobre el mismo tema. La pregunta apuntaba a saber si para ser intercambiador modal únicamente debemos hacer amoblamiento urbano o si en el caso del Perú es necesario, en el marco de esa planeación que estaba comentando el doctor Molina, es necesario también hacer un amoblamiento en la vía. Buenas tardes.
La experiencia que tenemos en Perú es similar a la que tienen ustedes acá. Los terminales que se han construido en Perú, en Arequipa principalmente, donde trabajamos, son terminales que ya tienen más de 20 años. Entonces, estos terminales se construyeron, ¿no?, en esa época en una zona periférica de la ciudad, pero hoy, ¿no?, con la concentración de la población urbana, esto ha quedado ya dentro de la ciudad, lo cual acarrea problemas de transitabilidad, acarrea problemas de lo que es el transporte de pasajeros, no existe un intercambio modal. Entonces, en el nuevo proyecto que estamos desarrollando, estamos coordinando con las autoridades competentes. La geopolítica en Perú, ¿no?, es la capital. El Perú está dividido en departamentos, los departamentos en distritos, y esto hace de que, digamos, en una ciudad como Arequipa, la ciudad es una ciudad, la segunda ciudad de Perú, tiene 1 millón de habitantes y vienen gente de las provincias. La autoridad competente es la gobernación regional y también viene gente de los distritos periféricos y la autoridad competente es el alcalde. Entonces, las autorizaciones para lo que es los terminales los da 3 autoridades: el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno municipal. Esto hace obligatoriamente que tengamos que coordinar con ellos el tema vial, ¿no? Y en el nuevo proyecto estamos haciendo que el terminal sea intermodal. Vale decir que nosotros que manejamos el transporte nacional pueda estar articulado con el transporte regional, pueda estar articulado con el transporte, digamos, distrital, de tal manera que minimicemos costos para el usuario en lo que es el transporte, ¿no? Y también hagamos que las vías tengan mejor transitabilidad, ya que lo que primero sucede cuando se construye un proyecto de terminales, como señalaba ayer, es que el valor agregado de las propiedades que están alrededor se incrementa ostensiblemente y eso hace que haya, digamos, una concentración, una hiperconcentración de comercio ambulatorio, de comercio pequeño, ¿no?, que es el que satura, digamos, ocupando la vía. Bueno, doctor César, sobre la base de las 2 opiniones anteriores, la de una autoridad departamental, la de un administrador de terminales, permítame esa expresión, del Perú, ¿cuál es su opinión como representante de la autoridad nacional? Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Bien, yo advierto aquí que hay, digamos, 3 aspectos que evaluar. El primero es que efectivamente la articulación intermodal requiere de la existencia de una autoridad, porque aquí vamos a tener problemas de competencias, como puedo apreciar que puede existir en este momento en Perú. El Plan Nacional de Desarrollo estableció la creación de las autoridades regionales de transporte, que es, digamos, un intento por parte del gobierno de poder generar la sinergia para que concurran las diferentes autoridades municipales, departamentales, a la articulación de estos proyectos de transporte, pero en mi criterio hay una gran dificultad, y es las competencias de orden constitucional asignadas a cada uno de estos entes territoriales. Eso es muy difícil y eso se puede apreciar en las áreas metropolitanas, que los alcaldes se desprendan de esa facultad de transporte y se la trasladen a un tercero para que sea este el que los administre. Y uno creería que es la figura más idónea, entre otras cosas porque se va a dedicar única y exclusivamente a administrar ese elemento del servicio público de transporte. Pero habrá que hacer una evaluación de rango constitucional y 2, la intención política verdadera que tengan los alcaldes y los gobernadores de poder generar que estas autoridades regionales funcionen de una manera sincronizada. El otro aspecto es, no creo que se trate solo de un amoblamiento o de unos requerimientos urbanos para la integración modal. Se requiere, entre otras cosas, la implementación de tecnología. Yo revisaba, por ejemplo, para el municipio de Neiva, la más reciente inversión que se realizó en la ciudad fue la adquisición de un software que hace las veces de central semafórica, pero que puede convertirse en su debido momento en una central de control de tráfico y transporte. Y me parecía interesante, ¿por qué? Porque es que puede hacerse
la identificación de los despachos de las rutas de corta distancia, de las rutas regionales, de cuáles son los vehículos que están en desplazamiento, pero eso requiere una implementación en vías del orden nacional, de vías del orden departamental y obviamente en vías del orden municipal. Entonces volvemos a lo mismo, la intención es muy buena, se requiere un anexo de la tecnología para poder efectivamente materializar en mi criterio la aplicación de la intermodalidad de una manera más eficiente, pero tenemos todavía el escollo que resolver y es estas autoridades regionales de transporte, con franqueza, ¿cómo podrán funcionar? Porque esa es una pregunta bien importante que plantearse e insisto, no es porque no se haya dado el primer salto, sino por las reservas de carácter constitucional que existen al respecto. Bueno, no se me adelante, doctor César, que ya vamos con ese aspecto. En la diapositiva, al final, ustedes vieron, después del concepto de intercambiador modal, dice, insisto, esta es una definición generalmente aceptada en el país, que el objeto del intercambiador es el de mejorar la movilidad de los usuarios. La pregunta es si con la experiencia nuestra, en cada uno de los espacios que ustedes manejan, por supuesto, realmente el intercambiar modalmente, el de facilitarle al pasajero pasar del sistema urbano al intermunicipal o viceversa, realmente le mejora la movilidad, la percepción, el sentir de la movilidad. Ingeniero Molina. Sí, yo pienso indudablemente que sí, lo que pasa es que tenemos que llegar allá, lo que pasa es que todavía no estamos allá. Cuando lleguemos, yo creo que pues, quienes hemos tenido de pronto la oportunidad de viajar a otros países y ver uno, por ejemplo, cómo en Europa uno con un solo tiquete viaja casi que por toda la ciudad todo el día, montándose en diferentes medios de transporte. Ahí hay que llegar. En Medellín ya se está haciendo, no de pronto con toda la cobertura como se quisiera, pero ya se está cambiando en eso. Ya por lo menos allá hay 3 sistemas. Usted coge el metro en Medellín y en cualquier estación, vamos a suponer que sea en la estación de la Terminal del Norte, llega la persona desde un pueblo, se baja, si quiere irse en el metro, se monta, compra el tiquete en el metro, luego puede coger un integrado y luego puede coger un cable, en fin, tiene para escoger. No, vuelvo y repito, no todos los medios de transporte que hay, pero hacia allá hay que apuntar. Entonces eso, primero, va a facilitar que esa persona extranjera o turista se pueda mover mucho más fácil por la ciudad sin el problema de estar preguntando dónde cojo un bus o dónde cojo un carro, dónde cojo un taxi, porque en la misma ruta lo puede llevar. 2, la movilidad de las personas va a ser mucho más fácil. Lo que hoy tenemos que hacer es buscar cómo llegamos a la mayor cantidad de sitios de la ciudad con alguno de los medios de transporte, porque pues, lógicamente, pues digamos en Medellín que tenemos metro, o ahora que se va a hacer el metro en Bogotá, pues el metro no podrá llegar a todos los barrios, pero si usted tiene como otro en Medellín, los alimentadores, porque es que, mire, cuando se crea el tema del transporte masivo, a los transportes masivos se les ha colocado, digamos, unos parámetros de movimiento de usuarios por día, y ninguno lo está cumpliendo, solamente Transmilenio, pero todos sabemos la situación que se vive en Bogotá. Es una ciudad muy grande y el transporte de Transmilenio aquí se equipara en nosotros en Medellín a lo que es allá Metro Plus, para los que conocemos pues el transporte de Medellín, y lógicamente pues se tiene que buscar un transporte mucho más grande, porque Transmilenio, si bien es cierto, está cumpliendo con la meta de transporte, pues no, antes es insuficiente, pero en los demás sistemas, por ejemplo el Metro de Medellín, hoy está moviendo entre 900 y 1 millón de pasajeros y la meta es 1.200.000. Entonces hay que seguir integrando el resto de la ciudad y el resto del transporte a esos transportes masivos, pero sin competir, sin pelear, sin que se dé lo que se ha intentado dar, sobre todo en Cali, porque lo pudimos conocer en Cali, donde hay la dificultad porque los transportadores intermunicipales, muchos han querido no entrar a la terminal de transporte, sino dejar los pasajeros en una de las estaciones. Eso acabaría la terminal, y yo creo que entonces sería retroceder, porque desde el año 59 ya viene hablando de las terminales de transporte. En el 2001 se reglamentaron las terminales, se obligó a través de decretos, de resoluciones de los alcaldes, que todos los transportadores fueran a la terminal. ¿Por qué? Porque era que se estaba viviendo un caos total en las ciudades.
digamos en el año 59 no, pero ya ahora modernamente sí, porque encontramos en cada esquina de una ciudad una empresa de transportes, todas regadas en la ciudad. Bueno, entonces se logran llevar a una terminal, pero si ahora volvemos a sacar los transportadores de allá para volverlos a regar en la ciudad, yo creo que eso no es bueno. Entonces yo creo que aquí el objetivo central es que el usuario, el pasajero, le vaya bien, y por eso vuelvo a insistir, lo que hemos hecho en Medellín, lo que se ha hecho allá en el municipio, debe servir de ejemplo para el resto del país, porque allí se está trabajando desde hace mucho rato en ese sistema multimodal, que es lo que se impone hoy en las grandes capitales del mundo, en Madrid, en París, en todas las grandes capitales del mundo. Hoy se están buscando hacer terminales multimodales, y lógicamente que lo que dice el ingeniero del Perú pues tiene toda la razón. La verdad es que las terminales en un principio se hicieron a la salida de la ciudad, pero con el crecimiento de la ciudad ya hoy están metidas en la mitad, y entonces por eso pues, se está buscando, como aquí en Bogotá por ejemplo, hacer una terminal allá en la salida para evitar la entrada de buses, porque también tenemos el problema del medio ambiente, los trancones, porque si los buses todos tienen que pasar por el centro de la ciudad, eso no va a ser bueno ni para los transportadores ni para el usuario, porque meterse por el centro de la ciudad implica demorarse media hora más de camino que no le va a gustar al usuario. Entonces yo creo que sí, hay que seguir avanzando, siempre buscando darle mayor tranquilidad, mejor movilidad al usuario, al pasajero, que es la razón de ser de nosotros. Ingeniero Chauca. Bien, una de las bondades que tienen los terminales en Perú es que estos son operados y administrados por los propios empresarios. En el caso de Arequipa concentramos al 95% de todas las empresas que operan con origen-destino en el ámbito nacional Arequipa. Esto permite que los empresarios puedan estar en reuniones constantes para ver políticas de operación, manejo de las empresas, el control de la seguridad y el manejo propio de la terminal. Esto también ha permitido que los empresarios de ámbito nacional puedan ir adhiriéndolos, como señalábamos ayer, las empresas B, ¿no?, que son las empresas que hacen el servicio regional. Entonces en la terminal ya no solamente teníamos al comienzo empresas de carácter nacional, sino también de carácter regional. Hoy hemos agregado aquellas empresas que tienen ámbito interurbano, vale decir, rutas que tienen como mínimo 100 kilómetros de distancia de la ciudad. Esto permite, digamos, articular los servicios de tal forma que el pasajero que viene de Lima a Arequipa y de ahí se va a una provincia como lo que es Mollendo, Camaná, son playas que están a 2 horas de distancia, puedan hacer el intercambio, y muchas empresas están optando por tener 2 servicios por lo menos, el nacional y el regional. Esto obviamente no cierra el anillo, ¿no?, porque digamos la gente que quiere luego llegando al distrito ir hacia su destino, que pueda estar a 50 kilómetros, tiene que utilizar otro medio de transporte. Entonces, el terminal es un medio para que se pueda, digamos, desarrollar la actividad intermodal, y en los terminales que estamos ejecutando ya con este modelo de terminal privado que hemos señalado, es de que pueda, digamos, vía coordinación con las autoridades, pueda, digamos, desarrollarse los terminales cerca a terminales ferroviarios, cerca a terminales aéreos, cerca a lo que es, digamos, el sistema integrado de transportes tipo, allá llamamos el Mistibus, acá tienen ustedes el Transmilenio, y esto permita progresivamente ir articulando los servicios de diferentes tipos, nacional, regional e interurbano, para satisfacer el deseo de viaje más eficiente y en menor tiempo y a menor costo de los usuarios. Bien, doctor César. Bien, yo tengo que hacer una observación bien importante. Es que efectivamente la integración modal es absolutamente necesaria y tiene que arrancar desde la voluntad política de los gobernantes. ¿Y por qué hablo de voluntad política? Primero hay que analizar que cada ciudad, aquí lo decía un expositor muy claramente, cada ciudad tiene
unas condiciones de movilidad muy particulares. Pero también he podido apreciar en mi experiencia que efectivamente cada ciudad tiene sus dolencias en materia de transporte público, y si hoy lo podemos apreciar, la integración modal que existe hoy en los terminales se hace transporte intermunicipal de pasajeros con el transporte individual de pasajeros en vehículo tipo mototaxi, ¿cierto? No hay sitio que por excelencia conglomere más mototaxistas que las terminales de transporte, ¿sí? Y ese es un fenómeno bien interesante que hay que analizar, porque la gente lo tiene ahí, de una. Dos, ese tema no solo afecta las condiciones de movilidad de la ciudad, sino que también debe evaluarse cuál es el proyecto de ciudad que tiene cada uno de estos gobernantes. Y lo digo por una sencilla razón. Yo he escuchado recurrentemente en el foro algo que afecta al transporte público y es la ilegalidad. Y les tengo una cifra que me parece muy particular en mi territorial. Yo me di a la tarea de analizar cuántas investigaciones administrativas por servicios no autorizados, que incluye mototaxismo, Uber, Tripda, se habían realizado en la ciudad de Neiva en los últimos 3 años, y adivinen cuál fue la cifra. 0. 0. Entonces podemos rasgarnos las vestiduras, devanarnos la cabeza, exponer nuestro cerebro, y finalmente, por más de que tengamos la voluntad de crear todas las condiciones para que el transporte se transforme, vamos a tener un pequeño problema: la voluntad política de aterrizar la norma. ¿Y por qué digo que es preocupante el tema de que es 0 el tema de las investigaciones administrativas? Porque aquí yo escuchaba al ingeniero de Perú decir que había una asimetría institucional, y yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Si ustedes se dan cuenta, el modelo de inspección, vigilancia y control, particularmente ¿a quién afecta? A los legales. Y los ilegales, nadie los controla. Dígame, ¿cuándo ha llegado una visita de la super a motorratones de la costa? Pues nunca, porque no son sujetos vigilados. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces el organismo de tránsito de esa ciudad ha sancionado a estos transportadores? Pues nunca, porque los molestan es por SOAT, por casco, por chaleco, pero la infracción que debe materializarse no la están aplicando. Y es que esa infracción tiene una característica, y es la cancelación de la licencia de conducción, que eso sí es un elemento que disuade al infractor de no incurrir en ese tipo de conductas. Pero bueno, ¿por qué hago esa breve reflexión? Porque es importante aquí destacar que cada una de las empresas que hoy nos acompaña tiene obviamente dentro de su territorio una conexión con el sector de las autoridades. Y aquí es donde hay que hacer un ejercicio de persuasión y convencimiento de que no hay nada más malvado para la movilidad de una ciudad que auspiciar el transporte irregular. Entonces, si auspiciamos el transporte regular, lo incentivamos, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta articulación modal no sea solo parte de la infraestructura, tiene que ser un tema tarifario, que ese es un tema bien complicado. ¿Cómo articulamos las necesidades tarifarias intermunicipales con las urbanas? Medellín, yo sé que ha tenido algunos avances en ese aspecto, pero no deja de ser un tema bastante complejo por el tema de jurisdicción y competencia. Por eso insisto en que una buena idea es la Autoridad Regional de Transporte. Sin embargo, hay que aterrizar esa autoridad de transporte a una realidad material. Bueno, ya vamos a hablar del problema, que además veo que lo compartimos con Perú en el tema de los conflictos de competencia, pero la ventaja que tienen los paneles es que podemos salirnos del esquema que traíamos para plantear otras inquietudes. Yo estoy seguro de que la mayoría aquí, con una expresión que hizo el ingeniero Chauca, quedó con una preocupación, y que parte de un planteamiento que el doctor Molina ha insistido en sus 2 intervenciones, y es si con el crecimiento desbordado y que va a continuar de las ciudades, el construir terminales, no hablemos de terminales, de nodos de articulación, tiene que irse amoldando a esas nuevas realidades, otra vez al concepto de ciudad inteligente que tanto nos habló el doctor Pradilla. ¿Será que el modelo privado, como lo mencionó el ingeniero Chauca, es más eficiente para ir adaptando las realidades de la ciudad a las necesidades del transporte? ¿O será más eficiente mantener el esquema actual, predominante en Colombia, de una terminal
de carácter público, digamos, administrada por el Estado. ¿Usted qué opina, doctor Molina? Bueno, la verdad es que yo he sido un defensor siempre de lo público. Yo pienso que lo privado no es mejor que lo público, simplemente que lo público es más vigilado, más controlado y se encuentran mucho más enredos en lo público que en lo privado, porque en lo privado pues prácticamente el dueño de la empresa es el que vigila y cuando encuentra a alguien haciendo algo mal hecho, lo hecho y ya, y no pasó nada. Mientras que cuando a un empleado público lo cogen robando o haciendo algo mal hecho, pues eso son titulares de prensa, radio, televisión, y bueno, fuera de que lo echan, lo meten a la cárcel y muchas cosas. Entonces, yo pienso que el tema no es si lo público es mejor que lo privado o lo privado mejor que lo público. Lo que pasa es que en el tema del transporte uno sí ve ejemplos, y yo tuve la oportunidad el año pasado de haber ido a la Ciudad de México y miramos un sistema en México muy parecido al que nos dice aquí el ingeniero Chauca en cuanto al manejo privado del transporte. Las terminales de México todas son manejadas por los mismos dueños de los buses, los dueños de los buses, o sea, los dueños de las empresas. Eso tiene muchas ventajas, tiene cosas buenas, podrá tener cosas malas, pero la verdad, porque lógicamente aquí en Colombia, y lo digo desde los dos puntos de vista, la terminal de Medellín es totalmente pública, entonces tiene muchos controles y tiene muchos problemas, y muchas veces cuando se quieren hacer cosas buenas, por ejemplo, el control de la ilegalidad, entonces uno tiene que ir a la entidad pública, a la Secretaría de Tránsito, cuando uno teniendo el manejo privado pudiera contratar unos guardas privados y tener un mayor control. Entonces puede ser un punto negativo. Habrán cosas buenas y cosas malas. Yo pienso que por el tiempo no nos da como para estudiar las dos cosas, pero me parece que el sistema en Colombia no es tan malo y vuelvo a insistir en que lo que se tiene que buscar es cómo integrar y que el ministerio, yo en eso también he sido un crítico del ministerio, porque es que sacamos normas todos los días. Aquí estamos llenos de normas. Muchas de ellas ni las conocemos, o cuando nos llega ya el de la superintendencia, es que usted no había leído el decreto tal, y uno muchas veces, si no le ha contado a otro compañero, ni se dio cuenta. Entonces yo pienso que el tema aquí en Colombia es que hay que montar unas verdaderas políticas públicas de transporte, no las hay. Aquí disparamos y disparamos, sacamos resoluciones todos los días, por hecho aquí legislamos al ritmo de lo que va pasando todos los días va pasando algo. Y frente al tema del mototaxismo, esto es un fenómeno hoy, usted que lo toca, doctor Álvaro, que no le han querido meter el diente, porque es un problema grave del país, pero todos se van sacando el cuerpo y el manejo, aquí en Colombia hay que decirlo con todo respeto también, el manejo del transporte es muy centralista, aquí todo sale del ministerio, los alcaldes, sobre todo los alcaldes, que tienen alguna función como primeras autoridades en materia de tránsito, poco legislan en los municipios, poco. Y los gobernadores, y es que es nada, porque el gobernador, a pesar de que también tiene forma de legislar, y yo lo digo hoy por el gobernador de Antioquia que tenemos hoy, quiere legislar, quiere sacar unas ordenanzas, quiere montar la política pública de transporte en Antioquia, quiere hacer una serie de cosas que yo no lo he visto en ningún gobernante. Entonces, los gobernantes tienen facultad, lo que pasa es que no lo utilizan porque me da la impresión que el centralismo de Bogotá nos va atropellando más de la cuenta, y entonces, vamos a hacer cualquier acción, ¿qué dice el ministerio? Hay que preguntar en el ministerio lo que nos diga el ministerio, entonces ninguno se atreve a hacer nada. Yo creo que hay que integrar más estas autoridades y buscar a través del ministerio que se hagan unas verdaderas políticas públicas de transporte, y a lo mejor eso nos ayude a mejorar el sistema de transporte en Colombia. Ingeniero Chauca, la pregunta, pues, insistirle, con el ejemplo que nos puso de la terminal de Arequipa, ¿en algún momento han tenido la necesidad de tomar decisiones de ir adaptando la nueva realidad de la ciudad a las realidades de conectar el transporte urbano con el intermunicipal? En otras palabras, si en algún momento la ciudad creció, fue necesario tomar algún tipo de medida, y si esta fue eficiente para que el nodo de transferencia siguiera prestando ese servicio. Sí, como señalaba, inicialmente el primer terminal se inauguró, digamos, hace 23 años y quedaba, digamos, de la Plaza de Armas del centro de la ciudad a 5 minutos. El segundo terminal se hizo una ampliación, ¿no?, casi continua.
Esto, al correr del tiempo, generó graves problemas de saturación de vías, de concentración de servicios, de comercio ambulatorio, de delincuencia, etcétera, etcétera. Este terminal inicialmente fue promovido por la municipalidad. ¿Qué hacía la municipalidad? La municipalidad agarró un terreno y construyó el terminal y comenzó a obligar a las empresas a que fueran. Las empresas compraron sus counters y automáticamente se formó una copropiedad. Esta copropiedad en Perú está legislado por una norma legal en la cual el derecho de propiedad ya se distribuye porcentualmente, me imagino que es igual acá, de acuerdo al porcentaje de derechos que se tiene respecto a las áreas de dominio común. Esto implicó que a los 2 años de estar operándose el terminal, ya la mayoría estaba en manos de los empresarios que tenían mayor porcentaje de propiedad. Pero ¿qué pasa con el tema de la operación del terminal? Coincidentemente, allá en Perú el cambio de gestión municipal es cada 4 años. Entonces, el alcalde que inauguró el terminal, a los 6 meses de inaugurado, lo cambia. Y la administración que estaba ya en los 3 primeros meses, no solamente se cambió, digamos, a la parte, digamos, gerencial, a la parte de la cabeza de la organización, sino que los alcaldes que adolecemos en América Latina, la mayoría de países, este tema tan álgido que es la corrupción, ¿no? El nuevo gobernante, el nuevo alcalde ingresa con toda su masa de trabajadores para colocarlos. Y a su vez se politiza el tema del interés de las empresas en función de qué empresas apoyaron a este candidato que hoy es alcalde y qué empresas no apoyaron. Consecuentemente, en la operación del terminal, al administrador, al gerente de turno, le dan indicaciones precisas. Tú a este señor le vas a dar 10 minutos más de tiempo de embarque, a este lo vas a controlar mucho más, etcétera, 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 etcétera. En el tema ahora de la administración privada, la autoridad sigue presente, porque tenemos allá en Perú lo que acá tienen ustedes, la intendencia, ¿no? En Perú tenemos igual la SUTRAN, que es una superintendencia, que tiene control permanente de lo que es la fiscalización del bus, del conductor, de la empresa y los requisitos básicos de operación de la empresa. Tenemos la Policía Nacional que constantemente está participando en el control del orden público y la seguridad de los miles de pasajeros que diariamente hacen uso. Entonces, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Como señalaba acá mi colega, en el tema de lo que es, tampoco es todo lo bueno en el sector privado y todo lo malo en el sector público. Ambos tienen, ¿no?, una parte positiva y una parte negativa. En la experiencia personal considero que lo privado es mucho mejor que lo público. ¿Por qué? Porque son los empresarios quienes están queriendo como su objetivo principal satisfacer el deseo de viaje del usuario en las mejores condiciones. Entonces tiene que colocar un aparato administrativo que cumpla ese objetivo. Si no lo hace, se está yendo en contra de sí mismo. Entonces, ¿qué se quiere? Que los buses salgan con todas las normas que son sujetas, que el usuario salga en condiciones de seguridad, que la transitabilidad, el acceso al terminal no sea un acceso pues que demore. Están a 4 cuadras de la terminal, a veces en Arequipa, en los terminales iniciales que se han formado, y esas 4 cuadras implica 20 minutos de llegar al terminal por la congestión de vías. Entonces, son experiencias, ¿no?, que nos hacen ver de que el tema de la gestión es más cuando uno mismo administra sus bienes que lo haga un tercero. Por otro lado, es importante señalar el tema de la similitud de problemas que tenemos. Es cierto, ¿no?, nosotros les decía que controlamos el 95% de las empresas de transporte masivo de pasajeros con origen-destino Arequipa, pero ha salido y se ha incrementado en los últimos 6 años un transporte ilegal que poco a poco ha ido copando un mercado, ¿no?, que hoy dominan ya un 25% de la demanda. Este transporte ilegal
¿no? Para sostenerse se ha apoyado en corrupción de funcionarios. Para sostenerse ha tenido que ya recurrir a delincuentes, ¿no? Quienes inicialmente les prestaban seguridad. Y luego estos delincuentes se han organizado y han visto que el asunto era mucho más rentable, cobrarles cupo, ¿no? Entonces esto poco a poco va progresando más, al punto que ya las rencillas, hoy estaba una mafia, el grupo de delincuentes A, y apareció el B, C y D. Y entre ellos, en las rencillas, ¿quién es el que cobre el cupo? Ha habido problemas que han salido a nivel de la prensa, en que hemos llegado ya a situaciones bastante trágicas, como es de que una de las bandas va, rocea de gasolina el área de la oficina de esos terminales informales, ilegales, prende fuego del compañero, el que se cae del otro y sale hombre en llamas. O sea, a esa situación estamos llegando con el tema de la ilegalidad. Y ese es un común denominador que tenemos, que hay que combatirlo drásticamente, porque como pueden ver, en Perú tenemos un problema gravísimo con la informalidad. Después de 4 años de pelear con la norma que ilegalmente, corruptamente, salió y amparó esta informalidad, esta ilegalidad, recién el Tribunal Constitucional, hace medio año, ha dicho esa norma es ilegal. Pero ya, ¿no?, sentó una base de los informales que ha crecido a 600 unidades que transportan más de 5.000 personas al día. Muchas gracias. Tenemos 4 minutos y medio para cerrar el ciclo y continuar con nuestro próximo conferencista que ya nos acompaña. Doctor César Julián, usted como director de la territorial Huila-Caquetá, entiendo que lleva ya por lo menos unos 4 años, 5 años, tiene asiento en la Junta Directiva de la Terminal de Neiva y supongo que en otras, de hecho representando al ministerio, o mejor representando el capital accionario que tiene el ministerio en estas terminales. Alrededor del mismo aspecto, por supuesto, ¿cuál es su experiencia en el ejercicio de esa facultad que usted lleva en representación del ministerio, de la nación pues? ¿Se pueden tomar decisiones ágiles, efectivas para garantizar esa movilidad de los usuarios de los nodos de articulación entre el intermunicipal y el urbano? ¿Se puede hacer efectivamente? Bien, yo he tenido la oportunidad de participar en varias juntas directivas de los terminales de Ibagué, Norte de Santander, Neiva, y uno lo que puede apreciar es que obviamente cuando se requirió realizar la inversión inicial, es decir, deberían concurrir las autoridades nacionales, regionales, a el aporte para poder hacer este tipo de infraestructuras que son costosas. Sin embargo, el Ministerio de Transporte ha venido en una política corporativa de empezar a salir de esos activos, en consideración a algo que se ha denominado por parte del Ministerio la ética corporativa. Nosotros no podemos regular de lo que nosotros mismos terminamos obteniendo beneficios. ¿Qué tiene de positivo? Que hay dolientes del sector público de una plata que se invirtió en estas sociedades de economía mixta, en las que todos están pendientes de que de alguna manera no se vaya a ver afectada esa inversión. ¿Qué tiene de negativo? El modelo de administración público es un modelo, en mi criterio, excesivamente vigilado, paquidérmico, complicado, que genera muchísima resistencia y muchísimas dificultades. Yo he sido un convencido de que no hay mejor doliente de un terminal que el transportador, y esto por una sencilla razón. En la medida en que la gente quiera ir al terminal, el transportador va a tener más gente que movilizar y de esta manera su negocio va a tener un movimiento mucho más dinámico. Y otro aspecto es que los mismos empresarios pueden advertir cuáles deben ser los ajustes que se requieren para poder realizar esa integración. Entonces, hoy en día el sistema funciona, sí, pero creo que puede ser más eficiente si es administrado directamente por los transportadores. Medio minuto, doctor Molina. ¿Qué comentario adicional haría? Medio minuto, por favor. No, lo primero es agradecerles pues a usted la invitación. Lo segundo es que lo que hemos planteado aquí sirve de reflexión, y lo tercero es que yo creo que entre las terminales y los transportadores debe haber mucha armonía, mucho trabajo,
y mucha integración. Yo creo que lo logré en Medellín cuando estuve de gerente los 4 años y de verdad que hicimos una muy buena labor de la mano de todos los transportadores. Doctor Molina, muchas gracias. Ingeniero Chauca, usted ha estado con nosotros estos 2 días, ha tenido la oportunidad de ver el panorama del transporte de pasajeros en Colombia. Su recomendación respecto al tema para los colombianos. Primero, felicitar a los organizadores de estos eventos tan importantes que no tenemos en Perú. Vamos a invitarlos para que nos puedan apoyar en eso. Queremos organizar un evento como este, coordinando con ustedes en las conversaciones que hemos tenido. Es importante para nosotros que estos eventos sean la base para que se puedan desarrollar a nivel de Latinoamérica, que podamos tener conversatorios, que podamos tener una conferencia latinoamericana sobre el tema del transporte, como pueden ver y como nosotros estamos apreciando en todo lo que hemos aprendido en estos 2 días, es de que tenemos problemas comunes, es que cada uno de nosotros tiene una visión del problema, también tiene una visión de la solución, y con el concurso de gente positiva, de gente que quiere sumar, yo creo que vamos a hacer grande esta América Latina. Muchas gracias, aceptamos la invitación desde la ANDI, ¿no?, para ir a Perú. Y doctor César, desde su perspectiva, déjenme decirles, como exautoridad, compañero de trabajo en la Superintendencia de Puertos y Transporte y ahora como autoridad autónomo, autoridad regional, pero de parte del ministerio, en representación del ministerio, medio minuto, ¿cuál es su recomendación? Bien, yo escuché muchas cosas valiosísimas en estos 2 días y yo arranco tal vez por una cosa que sé que los transportadores casi no le prestan atención, el tema de la tecnología. Este modelo de administración de empresa con la inserción de elementos tecnológicos, tanto de la administración del tráfico, de la flota, del recaudo y del modelo de prestación del servicio, es lo que ha hecho que aplicaciones como BlaBlaCar, Uber, Cabify y una serie de aplicaciones que han venido cobrando vigencia dentro de muchos países, lo que hacen es que el usuario sienta que tiene el servicio ya, ahí, a la mano, en su celular, que ya lo puede percibir. Ese es un tema que ustedes deben trabajar. Yo tengo un aspecto que resaltarles, no sé si ustedes conocen Tripda, que es una aplicación que hace las veces de Uber, pero para el transporte intermunicipal de pasajeros. Yo me he preguntado por qué las empresas no hacen su Tripda pero legalizado, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a ofertar estos servicios a través de una plataforma tecnológica? Eso es un aspecto. El segundo aspecto es el tema del turismo, que efectivamente es una industria que genera muchísimos empleos y que en Colombia tenemos un amplio margen para explorar en la prestación del servicio público de transporte en los diferentes modos. Y el tercer aspecto es la necesaria integración modal que debe existir entre el transporte intermunicipal de pasajeros y el transporte municipal. Es decir, tenemos que armonizar cuál es la movilidad regional y cuál es la movilidad urbana que queremos para nuestras ciudades y para nuestro país. Gracias. Les agradecemos a los 3 su disposición, sus opiniones abiertas y su franqueza. Muchas gracias.